Hola, ¿cómo estás? Para mí es un placer que tú estés acá en este canal, Tu Palabra en Casa. Me siento infinitamente bendecido de que puedas juntarte con nosotros en este living que tenemos preparado para que podamos compartir este Salmo 44 y poder extraer de él toda la riqueza que hay ahí y vamos a aprender juntos un montón de cosas. Mi nombre es Exe Montenegro, soy miembro de la Iglesia Fuente de Gracia y Vida en Maipú y también tengo un centro de estudios llamado León de Judá, donde enseñamos Biblia de una forma distinta, pero siempre apegado al fundamento bíblico. Y quiero que me acompañes, estamos ocupando la Reina Valera 1960, y vamos a leer el Salmo 44. Dice así: liberaciones pasadas y pruebas presentes. Al músico principal, Masquil, de los hijos de Coré. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían, y en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado. Nos has hecho avergonzar y nos sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de lo que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que no nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Lo más natural que emerge cuando obtenemos un resultado que no era el que estábamos esperando, hacemos esta famosa pregunta: ¿por qué? Las razones pueden ser muchas: falta de disciplina, esfuerzo, que no tengamos todas las cosas para hacerlo, que nos faltan recursos o alguna circunstancia que escape a lo que nosotros podemos controlar, incluso motivos de fuerza mayor. Es más, desde chicos nos enseñan que podemos ser capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Nuestros papás, nuestros profesores nos inculcan que con talento, esfuerzo, dedicación, mucho power y harto sacrificio podemos lograr cualquier cosa. Por esta razón, cuando las metas no se alcanzan, nos es tan natural preguntarnos: ¿en qué fallé? ¿Qué fue lo que me faltó? Lo mismo sucede en una comunidad, en un grupo, en una empresa. Si algo se quería o se puso mucho trabajo en algo y eso no se logró, el siguiente paso es empezar a identificar las causas y los culpables. ¿Por qué te ha sucedido? ¿No te ha pasado que al intentar explicar un fracaso no encuentras las razones? Estudias, por ponerte un ejemplo, estudias, te esfuerzas, te acuestas temprano o te acuestas muy tarde estudiando, te levantas temprano, dedicas tiempo, incluso horas al Señor para que Él te ayude, pero pasa de que llegó el momento, no sé, de la evaluación y te fue mal, o cuando intentaste conseguir algo en tu trabajo no te ascendieron, ¿y qué es lo que pasa ahí? Te llenas de amargura y te llenas de un montón
te preguntas. Incluso en el ámbito de la iglesia, puede que la congregación se proponga hacer una gran campaña evangelística. Buscan un lugar espectacular, traen un predicador invitado, preparan operativos sociales, preparan sándwiches, hacen oración, hacen ayuno, y llega el día y llega uno que otra persona, incluso nadie se convierte. Y todos pensamos, ¿en qué fracasamos? ¿En qué fallamos? Imagínate, todos llegamos a esta conclusión. Todos alguna vez lo hemos pensado. Y no sería incluso descabellado afirmarlo. Pero esta vez es diferente. Porque cada uno de estos pensamientos está revelando el descontento de un corazón. Y si llegamos a un acuerdo, le echaríamos la culpa a Dios. Sí, nosotros lo hicimos todo bien, ¿no? Nos esforzamos, hicimos todos los pasos que teníamos que lograr. Por lo tanto, la única explicación que nos queda es que Dios simplemente no nos quiso ayudar, Dios no nos quiso apoyar, o como decimos a veces, no era su voluntad. ¿Te parece que esta sea la solución a todo lo que yo te acabo de contar? ¿No es cierto? Por curiosa y extraña que te parezca todas las cosas que yo te acabo de contar, esta fue la explicación que los hijos de Coré dejaron puesto en su canto. Y con esta forma dieron como una forma de cántico, le dieron forma a su fracaso y que se convirtió en este Salmo 44. Para contarte un poco del Salmo, este Salmo se compone de 4 movimientos principales. Primero, de los versículos 1 al 8, es el recuerdo histórico y es el enfoque de toda la historia pasada del pueblo de Israel con todas sus victorias y con todas las cosas espectaculares que el Señor los llevó a vivir. Desde los versículos 9 al 16 vemos esta confrontación decepcionante de la realidad presente de la historia. Los versículos 17 al 22 son la explicación de una especie de declaración de inocencia unida a la exigencia de que Dios se recuerde de su parte del pacto. Y los versículos 23 al 26 es finalmente una oración colectiva con un enfoque en el futuro. Como podemos notar, cada movimiento es más breve del que le precede. Me refiero a movimiento porque recuerda que esto es un canto. Hasta llegar a la culminación en una forma de plegaria comunitaria. En cuanto a esto, podríamos también decir de que es un salmo un poco parecido al 42, que tiene una pequeña variación. El enfoque del 42 tiene más bien con algo más interno. Esto es algo totalmente del pueblo. También es un canto antifonal, no es un canto secuencial, sino que habrían partes que son dichas por una persona y otras estrofas el pueblo lo repetiría. Una de las cosas que yo puedo interpretar de este salmo es que hay una historia oculta. Hay algo que los hijos de Coré se olvidaron de colocar, no sabemos por qué, pero también quiero que tengamos sumamente claro esto, de que estos son solo cantos y meditaciones. Este es un himnario, es un libro de oraciones con canciones que servían de adoración para el pueblo, del cual podemos extraer un montón de visiones y enseñanzas que no necesariamente pueden tener una lógica en el siglo XXI y que para eso tendríamos que empezar un poco a profundizar en el texto hebreo original. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es la situación de este salmo? En cuanto al contexto histórico, los estudiosos no han podido determinar en qué momento de la historia de Israel pudo haber pasado esto, pero sí, por lo que deja entrever los versículos, estaríamos hablando de que podría haber sido después de una gran batalla que el resultado fue totalmente adverso y generó una especie de caos o desgracia nacional. Surge entonces la pregunta: ¿alguna vez los israelitas fueron derrotados por un descuido o un abandono divino? De ninguna manera. Según la Biblia, jamás. Para darte un poquito más de contexto, el pacto era un convenio que relacionaba íntimamente a Dios con el pueblo de Israel como su legítimo rey. Dios prometió cuidar a Israel, bendecirle, prosperarle, pelear sus batallas, fructificar sus cosechas, llenarlos de hijos, cuidar sus ganados, expandir su territorio, protegerlos de las plagas y convertirlos en el pueblo más importante de la tierra. En respuesta, el pueblo de Israel le iba a rendir obediencia a Dios y le iba a ofrecer irrestricta lealtad. Mientras fueron leales a Dios, su bendición fue evidente para ellos y para todas las naciones. Recuerda que en los tiempos de David y de Salomón es donde Israel más se expandió territorialmente, a tal extremo de que el pueblo de Israel en la actualidad quiere volver a esos mismos límites.
Y aún en los momentos donde Israel estaba a medio filo con Dios, él aún mantenía fidelidad con su pacto. Pero cuando lo abandonaban de forma definitiva, su favor se retiraba. Y esto los profetas claramente lo indicaron muchas veces y tú lo puedes cotejar en el Antiguo Testamento. Bien, los versículos 1 al 3 nos permiten recordar que el Antiguo Testamento resalta una y otra vez la importancia de dar a conocer a las generaciones venideras los grandes hechos que Dios había hecho por su pueblo. Por ejemplo, en Éxodo 10.2, Éxodo 10:12 del 24 al 27, Josué 4.6, Deuteronomio 6.20, incluso Joel 1.3. En una cultura donde la fe y la religión dependen en buena medida de la tradición oral, era súper determinante que los padres y los ancianos de los pueblos reiteraran todos los hechos divinos que se vivieron y los traspasaran de generación a generación a fin de que estos se mantuvieran preservados y los jóvenes a su vez pudieran generar una fuerte identidad nacional. Lo que encontramos en el versículo 1 es precisamente el cumplimiento de tales estatutos. Mira, estoy leyendo la NTV para este versículo. Oh Dios, lo oímos con nuestros propios oídos, nuestros antepasados nos han contado de todo lo que hiciste en su época hace mucho tiempo atrás. Recordemos que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17, y la práctica de relatar los hechos de Dios se basaba en este principio. Pero nota lo siguiente. Dios se reveló a los hombres para que la fe de estos descansara en un fundamento sólido y seguro. Pero luego de estos, por ejemplo Abraham, venía un descendiente que no iba a vivir en carne propia lo que sí había vivido su antepasado. Por ejemplo Isaac. ¿Cómo podría Isaac creer y confiar como Abraham lo había hecho? Por medio de la palabra de Dios. Su fe sería alimentada a través de los relatos de lo que Dios había hecho y dicho en el pasado. En el Salmo 78, del 3 al 6, es otro ejemplo de cómo esos relatos se fueron transmitiendo de padres a hijos por largos periodos de tiempo. De esa manera, la fe en el Dios verdadero se pasaba de generación en generación, aunque los hijos, nietos, bisnietos o tataranietos no hubieran presenciado muchos de estos hechos y tampoco hubieran visto los portentosos milagros de Dios, como por ejemplo lo que pasó en el Éxodo o las cosas maravillosas que ocurrieron durante la conquista de Canaán. Ahora bien, ¿cuáles serían los relatos de los que el salmista está hablando aquí? Los versículos 2 y 3, el salmista nos está trasladando a los fantásticos relatos de la conquista de Canaán, cuando Dios sacó a todas las naciones paganas de esta tierra que Él les prometió, de la cual iba a fluir leche y miel, totalmente con su poder, entregando así a su pueblo las tierras que Él había guardado para ellos. También el salmista deja en claro que no fue en ningún momento por fuerza humana, sino que fue intervención directa del brazo de Dios la que conquistó la tierra y que Él obró con brazo fuerte porque los amabas, como dice el versículo 3, hablando del pueblo de Israel. Pero si por un momento retornamos mentalmente a Números y a Josué, nos hallaremos en medio de conflictos donde Israel pudo haber sido cruelmente aplastado. Estamos hablando que Jericó era una ciudad inexpugnable, con doble muralla. ¿Cómo pudieron haberla destruido? Recuerden que ni siquiera la golpearon la muralla, sino que fue la intervención divina la que botó los muros de Jericó y que permitió la conquista de esa ciudad. Eso hablaba de que siempre Dios les dio al pueblo de Israel ese respaldo. En Josué 12 también se repasa la lista de todos los reyes a los que Israel venció por medio de la mano de Dios. Repaso que no solamente hace más evidente de lo que ya era obvio, sino que ese relato permitía darle fundamento a que Dios podía seguir haciendo las cosas de forma milagrosa a las generaciones posteriores. El problema, como vamos a ver más adelante, es la tensión que plantean estos relatos antiguos pasados de padres a hijos por generaciones con la circunstancia actual de los escritores del Salmo. Si nos han dicho que tú antes ganaste todas aquellas victorias increíbles por tu pueblo, ¿por qué ahora no ha sido así? Estoy parafraseando lo que dicen los versículos. Los versos 4 al 8 es esta primera sección en que escuchamos la voz del pueblo
con verbos, adjetivos y pronombres en plural. Oímos, nuestros, propios, nosotros. Pero en la segunda sección saltamos de un pronombre a otro, alternando singulares y plurales. Por lo tanto, como otros han dicho antes, parece claro que este canto sería entonado, como te dije anteriormente, como una antífona. Un orador principal, a veces en nombre del pueblo, intercalaba con versículos pronunciados por toda la asamblea. El versículo 4 también es un testimonio del éxito del propósito de Dios, que lo podemos leer en Deuteronomio 8, del 17 al 18, y en Josué 24:12, que todas las mentes de Israel estuviesen claros en que el éxito conseguido no era por ellos, sino que era por la intervención divina, y que el éxito de sus batallas dependía única y exclusivamente del Señor. Por ende, cualquier fuerza militar, por grande que fuera, jamás iba a ser sustituta de la fidelidad de Dios y de cómo Él actuaba a favor de su pueblo. Entonces podríamos decir que los versículos del 4 al 8 son una especie de reflexión histórica basada en las experiencias que Israel tuvo anteriormente. Dios es el rey. Dios es el que permite la salvación de su pueblo. Su poder es el que sacude, destruye, hace polvo y hace retroceder a los enemigos de Israel, y en el nombre de Jehová, Israel los pisotea. Los versículos 6 y 7, el salmista afirma su dependencia en la victoria que Dios otorga, no en el arco ni en la espada. Por ello, el versículo 8 dice: oh Dios, todo el día te damos gloria y alabamos tu nombre constantemente. Esta sección está afirmando que la fe de Israel en su Rey divino y protector es una lección que ellos aprendieron del pasado. En numerosos lugares de la Biblia podemos hallar ecos de estos versículos, lo que parece indicar que estas verdades también se habrían transmitido por generaciones como conclusión de los relatos de los hechos de Dios. Todo israelita tenía por misión aprender y extender que su existencia nacional dependía por completo de la lealtad a Jehová, quien era el Señor y Rey de la nación. Él era victorioso guerrero que pelearía sus batallas, y que mientras permaneciesen a su lado, la victoria estaba completamente asegurada. Pero ya en los versículos 9 al 16, todo esto tan bonito y tan maravilloso se empieza a derrumbar. Sonaba tan bien que algo sugería que debíamos esperar un pero. Es decir, que todo esto fue genial, todo esto fue bonito, todas estas victorias ganamos, pero... y aquí entra a derrumbarse esta visión de éxito de Israel. Ok, ellos podían decir: sí, liberaste a tu pueblo antes, confiamos en ti, dependimos de tu fuerza y nunca de la nuestra, creímos en tu promesa, pero ahora nos hiciste a un lado en deshonra y ya no estás al frente de nuestros ejércitos en batalla, dice el versículo 9. Toda esta sección describe de forma franca y muy cruda una realidad opuesta a los versículos 1 al 8. Dios ha abandonado a su pueblo. Ya no está capitaneando sus ejércitos, los hace huir en retirada y permite que sus enemigos los pisoteen y los saqueen. El salmista dice que Dios los descuartizó como ovejas y los vendió a su pueblo como si no fueran nada, sin costo alguno. Declara que los pueblos vecinos se burlaron, que los despreciaron, y lo peor es que no son ni siquiera capaces de escapar a la vergüenza y a la humillación que sus enemigos vengativos les mantienen. O sea, Dios se alejó de ellos y dejó que todo lo oprobio del mundo cayera sobre su pueblo. No sé si ustedes pueden ver ahí un paralelismo con lo que pasa con Jesús en la cruz, cuando empieza a decirle al Señor: ¿por qué me has abandonado?, cuando le dice a su padre. Y eso es claramente un paralelo acá, porque simplemente dejó que toda la violencia del mundo fuera hacia él. Aquí es lo mismo. Dios ha bajado la guardia y ha dejado que la vergüenza, el escarnio y la destrucción caigan sobre el pueblo de Israel. Que no sé si ustedes se pueden dar cuenta de la condición paupérrima en la cual el Salmo está narrando de lo que están viviendo el pueblo de Israel. Definitivamente a Israel no le están saliendo las cosas como estaban esperando. Después de todo, ¿no era Dios su defensor? Ante todo surge la pregunta: ¿por qué? Usualmente en esta clase de relatos
tú podrías esperar una confesión de pecado y arrepentimiento, pues las verdades de los versículos 1 al 8 eran condicionales a esta obediencia, y las descripciones de los versículos 9 al 16 eran las consecuencias características que iban a venir sobre el pueblo si se apartaban de Dios. Pero este caso es diferente, y por eso es tan sorpresivo. La confesión nunca ocurre. En su lugar, ¿con qué nos encontramos? Con una declaración de inocencia, que, por si fuera poco, da pie a un reclamo en contra del Señor. Y aquí los versículos 17 al 22, mira puntualmente lo que dice el 17. Todo esto ocurrió aunque nunca te hemos olvidado ni desobedecimos tu pacto. Ya, les debo admitir que cuando estaba preparando esto, este versículo como que me dejó totalmente desconfigurado. Y dije, wait, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que están pidiéndole perdón y ayuda al Señor o qué? ¿O están...? Si soy franco, me cuesta entrar en la mente del que escribió este salmo. Sé que son buenas intenciones, pero se equivoca tal vez en la versión de los hechos. Quiero entablar un diálogo con el texto y esto es lo que me da. Pero quizás es precisamente esto lo que Dios quiere que aprendamos. Que no siempre alcanzaremos a comprender la visión completa de los hechos. Pero volvamos al texto. Sinceramente, creo que la única manera en que podríamos interpretar todo esto es comparándolo con alguien que, tratando de congraciarse con alguien a quien le ha fallado, trata de magnificar lo bueno que hizo y minimizar lo malo. Pero como mencioné, esto de ninguna manera es fruto de una mala intención. Solo así yo podría encontrarle sentido al texto. ¿Por qué? Porque las apostasías de Israel son tan frecuentes y la misericordia de Dios es tan grande que este texto no encaja en ninguna parte con el relato bíblico. Es Israel quien falla, no Dios. Y eso sí, la Biblia lo documenta de forma extensa. Por ende, esta declaración de inocencia es una pequeña, podríamos llamarlo como ceguera voluntaria en la realidad de las cosas, al intentar apelar a la misericordia y el favor divino. Sin embargo, es como sorprendente la seguridad con la cual el salmista está confrontando al Señor. Y son los versos 20 al 21 los que están hablando algo muy cierto, pero le cambiaremos un poco sin tocar el fondo del texto, sino que para hacerlo un poco más entendible, vamos a cambiar un poquito el sentido verbal para acompañar nuestra interpretación. Si ellos se olvidaron del nombre de su Dios o extendieron sus manos en oración a dioses ajenos, aunque ellos mismos no lo supieran o no lo quieran reconocer, Dios sí lo sabe porque Él lee los secretos del corazón. Los versículos 23 al 26, ya esta última sección, es probablemente donde podemos estar escuchando la voz de toda la asamblea unida rogando al Señor por su liberación. El versículo 23 dice: despierta, oh Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos eches para siempre. Y aunque este texto pueda sonar todavía un poco desafiante y duro, quiero quedarme con la apelación final del Salmo. Levántate, ayúdanos, rescátanos a causa de tu amor inagotable. Eso es el vocablo hebreo Hesed, que significa misericordia. Es quizás el final del Salmo en donde el salmista acepta de una manera un poco más sumisa la situación real del pueblo y se rinde de buena vez delante de la misericordia de Dios. También podemos ver que el versículo 25, el pueblo se ha postrado hasta la tierra, que era muy común en ellos, que ellos ponían la frente y toda la cara en medio del suelo como un símbolo de arrepentimiento y súplica. A mí me gustaría que no olvidaras esto jamás. Que si las cosas marchan mal para ti, no es culpa de Dios. No le reclames. Al revés, vuélvete a Él, ríndete a su misericordia y recuerda que si te enalteces, serás humillado, pero si te humillas, serás enaltecido. Para ir terminando. A veces, producto de una mala enseñanza, pensamos que Dios nos está probando, o creemos que nos cayó una maldición o que el infierno completo está confabulando contra nosotros, cuando en realidad hemos sido nosotros los que hemos provocado la situación difícil que estamos atravesando. Miramos al cielo disparando cuántos versículos de salvación o de promesa hemos aprendido, pero el cielo no se abre.
la respuesta favorable no llega y la situación se torna exasperante. Yo he estado en situaciones así donde el cielo no se abre jamás y me he tenido que dar cuenta de que soy yo el que está provocando esto y no todo lo que yo te acabo de nombrar. Si hay algo que podemos rescatar de la historia de Israel, es la suma de veces en que se equivocó y jamás aprendió la lección. Y esto lo llevó a vivir situaciones cada vez más terribles hasta terminar totalmente desperdigados por el mundo y la destrucción del orgullo nacional que era su templo en Jerusalén en el año 70, donde no quedó absolutamente nada. Solamente lo que nosotros ahora conocemos como el Muro de los Lamentos es lo único que queda. ¿Qué querían legarnos los hijos de Coré cuando compusieron este canto de lamento? ¿Qué clase de desastre nacional estaban viviendo que rompieron su alma buscando al Dios fiel que los cuidaba y los restituía? Podemos formular un montón de hipótesis e interpretaciones, pero lo que logro entender de lo expuesto y lo que quiero que te lleves hoy es que muchas veces no nos hacemos responsables de nuestro pecado. Buscamos que alguien lleve nuestra culpa y cosificamos la gracia, la convertimos en una cosa, para escapar de las situaciones adversas que estamos atravesando. David, el autor de la gran mayoría de los salmos que estamos revisando y que vamos a revisar, nos deja una lección enorme en el Salmo 51, versículos 3 al 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Debemos examinarnos, entender que el pecado trae profundas consecuencias a nuestra vida y que la única forma correcta de obtener misericordia es como David, exponiéndonos tal como somos y con un corazón profundamente arrepentido, clamar perdón al Señor, que es siempre tardo para la ira, lleno de misericordia para quienes buscan en Él misericordia y que le buscan en humildad y con un arrepentimiento genuino. ¿Te parece bien si, ahí donde estás, me acompañas en una oración? Oramos. Señor, te damos gracias por poder entender lo que el Salmo 44 nos ha querido enseñar. Muchas veces no nos damos cuenta que pecamos y queremos que nuestra culpa tenga otro responsable ajeno a lo que nosotros hemos hecho y provocado. La tendencia que nosotros tenemos a pecar a veces nos hace expiar nuestra culpa, buscar un chivo expiatorio en otro y que en ningún momento nos hagamos responsables de lo que hemos hecho delante de tus ojos. Podemos entender en lo expuesto que el pueblo de Israel no estaba entendiendo el poder de tu misericordia y que tú puedes cuidar y bendecir a los que realmente te buscan y te aman. Padre, te pido de forma muy especial que nos enseñes, que siempre haya en nosotros esto que tuvo David en el Salmo 51 de no esconderse, de siempre manifestar su condición de pecado y de esa forma, a pesar de sus errores y a pesar de sus equivocaciones, ser contado como un justo delante de ti y un hombre conforme a tu corazón. Padre, que todas las personas, mis amigas y mis amigos que están viendo este video, puedan entender que muchas de las situaciones que están viviendo en su vida no pasan necesariamente por una prueba o por algo
externo que les pasa, sino que es la justa consecuencia de su propio error, y puedan venir a tus pies en arrepentimiento, es que tú puedas perdonarlos, apelando a tu infinita misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Te damos las gracias por acompañarnos. Para nosotros siempre es una bendición poder compartir contigo. Recuerda suscribirte, a pinchar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, y también seguirnos en en redes sociales, Instagram, Facebook y Spotify. Y comparte, lleva esto a más personas, danos tu like, comparte con todo esto, y recuerda que estamos siempre para ti. Escríbenos un comentario cómo te ha parecido esto también, eso nos sirve mucho. Mi nombre es Exe Montenegro, que el Señor te bendiga.